Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Pecera de Memorias, nuevo programa número 83. ¿Quién nos iba a decir, David, que llevaríamos 83 programas y que todavía habría gente que nos seguiría viendo? Y cada día más. Y cada día más. ¿Qué tal todo? Muy bien, creíamos que íbamos a tener un programa cortito hoy, Yo que venía había asustado, poca cosa, y nos hemos encontrado con que no, que al final no. Venía asustado porque digo, pues si no ha pasado nada realmente, no hay noticias, joder que no hay noticias. Siempre pasa algo. Te pones a rascar y tienes ahí países por un tubo de los que hay algo que contar. Si te parece, salvo que quieras comentar algo más, no sé. No, empieza, que si no nos queda muy largo. Vale, vamos con el programa de hoy. Porque lo primero que vamos a hacer es irnos a Libia, porque allí acaba de estallar una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Además, veremos que ha decidido la ONU sobre el derribo del famoso vuelo MH17, que fue destruido allá por 2014. Hablaremos de la gira de Trump por Arabia Saudí y las implicaciones estratégicas que tiene esa alianza entre Arabia Saudí y Estados Unidos, que a veces está arriba y a veces está en horas bajas. Hablaremos también de la no presencia de Putin en las conversaciones de paz de Estambul y en el Rincón del Tiburón comentaremos, analizaremos largo y tendido la industria de defensa. Por un lado, la europea, con una historia de amor que ha surgido entre una empresa española y una alemana. Y luego también veremos las implicaciones que ha tenido para la industria de defensa también este conato de guerra entre India y Pakistán. Así que programa completito, porque luego además tenemos que hablar de las secciones, la que se viene por las secciones. Hoy tenemos una muy buena. Hoy que la gente no se vaya porque... Sí, hay sinvergüenza del día, importante. Polémico incluso te diría. Bueno, pues todo eso y mucho más en breves en este programa de la Pecera de Memorias. Empezamos. Bueno, David, tenemos que empezar por Libia, pero claro, hace mucho que no hablamos de Libia, la gente de la Pecera de Memorias no tiene por qué saber nada de Libia, entonces, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso al conflicto de Libia? Venga. Y luego contamos las noticias? Venga, nos vamos a remontar a 2011, ¿vale? Cuando una revolución inspirada por la primavera árabe acabó con el régimen de Muammar al-Gaddafi, quien había gobernado el país durante, ojo, más de 40 años. De hecho, para el que quiera, tenemos un vídeo en Memorias de Pez hablando de la vida de Gaddafi. Y de sus excentricidades, que son bastantes, la verdad. Muy bien. Bueno, en vez de traer estabilidad, la caída de Gaddafi dejó un vacío de poder que rápidamente fue ocupado por milicias armadas, líderes tribales y grupos islamistas, dando lugar a una prolongada guerra civil. Sí, en los años siguientes Libia se partió en dos grandes bloques. Por un lado está el Gobierno de Unidad Nacional, por sus siglas GUN, con sede en Trípoli, en el oeste del país, que es el reconocido por la ONU y está apoyado por países sobre todo como Turquía o Italia. Recordemos que Italia tiene mucha influencia en Libia porque fue colonia de Libia, ¿no? Y por otro lado está el Gobierno del Este, el del Ejército Nacional Libio, el LNA, que está liderado por el general Khalifa Haftar. El general Haftar, para los amigos, que cuenta con el respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia e incluso en ciertos momentos ha llegado a contar con cierta colaboración por parte de Francia. Ahí tenemos a dos países europeos de la Unión Europea y de la OTAN enfrentados, porque Francia prefiere al general Haftar e Italia prefiere al gobierno de Trípoli. Pasa poco, pero pasa, ¿eh? Pero pasa. Bueno, este conflicto entre el gobierno de unidad nacional y las fuerzas de Haftar no es simplemente político, también es una lucha por el control de recursos clave, como el petróleo, y por el dominio territorial. De hecho, te diría que casi es más una lucha por los recursos que por la política. Pasa mucho esto. Libia tiene las mayores reservas de petróleo de África y muchas de sus infraestructuras están repartidas entre zonas controladas por uno o por otro bando. Y a esto hay que sumarle la complejidad que aportan también las milicias locales, que operan como pequeños ejércitos que hacen la guerra por su cuenta. Muchas responden a intereses tribales o económicos y tienen más lealtad a sus propios líderes que al gobierno central, ¿no? Así que algunas de estas milicias apoyan al GUN, al GUN, al gobierno de Trípoli, otras a Haftar y otras simplemente pues actúan de forma independiente o cambian de bando según les convenga, por eso es un lío. Luego también tenemos a los Tuareg en el sur, bueno, en fin, es un lío bastante gordo. Tuvimos al ISIS en su día también en el... que había tomado la ciudad de Sirte, en fin. Es un conflicto muy parecido en realidad al conflicto sirio, ¿no? Un conflicto súper atomizado.
también bastante con parecido. intereses relativamente similares. Y también con una fuerza tribal muy grande, Ujú. como la que hay en Siria, en la zona del Éufrates, ¿no? Sí. Bueno, en el caso, vamos ahora ya un poco con lo que ha ocurrido, ¿vale? Y es que dentro, una de estas grandes milicias es la del grupo que lideraba un señor que se llama Al-Kikli, ¿vale? Que lideraba una gran milicia en Trípoli. Y su asesinato ha sido la chispa que ha reactivado o que ha activado esta guerra civil dentro de la guerra civil, dentro del bando reconocido por la ONU, dentro del bando de Trípoli. Ujú. Sí, Libia vive una nueva y peligrosa escalada de violencia, especialmente en su capital, en Trípoli, tras la muerte de Al-Kikli. Esta persona que me comentabas es uno de los jefes milicianos más poderosos del país y, bueno, es un personaje conocido como Geniwa, ¿vale? Sí, Era buen nick. Geniwa. Yo creo que se lo ponía en el Messenger y dijo, pues venga, ya tiro con ello. Sí. Geniwa. Se lo ponía con iconos también, Exacto, ¿no? y en Con mayúsculas y Eso te iba a decir, minúsculas. mayúscula, minúscula, iconos, Geniwa. Bueno, pues Geniwa era el líder del llamado Aparato de Apoyo a la Estabilidad, una fuerza armada con fuertes vínculos con el gobierno, pero también envuelta en actividades oscuras y acusaciones de abusos. Sí, que podéis, muchas veces se refieren a esta milicia como el SSA. Por su... Las SSA. Sí, entonces cuando veáis que es las SSA, hablamos de la milicia del señor Geniwa, de Al-Kikli, Ujú. del difunto ya Al-Kikli, que es el que está causando estos problemas en Trípoli. Sí, la muerte de Al-Kikli, ocurrida durante enfrentamientos con otra milicia, desató un caos inmediato en las calles. Sí. Desde entonces, los combates entre grupos rivales, especialmente fuerzas de Trípoli y de Misrata, han convertido zonas enteras de la ciudad en campos de batalla. Se han reportado tiroteos intensos, explosiones, uso de tanques, vehículos blindados y enfrentamientos en barrios como Abu Salim y Salah Eddin. Sí, las autoridades han decretado un toque de queda, han suspendido las clases e incluso evacuado aviones del aeropuerto, temiendo que pudieran darse también ataques contra las aeronaves. El gobierno libio, liderado por Abdul Hamid Dbeibeh, por cierto, este gobierno, recordemos que es el que no tiene nada que ver con el del general Haftar, siempre nos estamos refiriendo al gobierno de Trípoli, ¿vale? Bueno, pues el gobierno asegura haber retomado el control de algunos puntos clave, como el cuartel general de la milicia de Al-Kikli, pero la situación sigue siendo muy volátil. La ONU ya ha intervenido con un llamado urgente al cese de hostilidades, están deeply concerned. Y bueno, han recordado que atacar a civiles puede constituir un crimen de guerra, algo que no sé yo si a la milicia de Al-Kikli ahora mismo le importa mucho. Por cierto, una milicia que tiene un poder local muy grande, pero que también está muy conectada con el crimen organizado. Vale. Crimen organizado que es muy conocido en Libia por el tráfico de sustancias Estupefacientes. psicotrópicas, estupefacientes, y luego también mucho por el tráfico de seres humanos y todas estas mafias que envían a los inmigrantes a morir en aguas del Mediterráneo. Eso es. La historia de Al-Kikli ilustra bien la complejidad de la crisis libia, ya que es un hombre que pasó de ser panadero a líder de una de las milicias más temidas y con más poder en Trípoli. Incluso tenía influencia en el mundo del fútbol, como presidente honorario del club Al-Ahly, el club de Trípoli, que ahora denuncia su muerte como una traición. La investigación de... Sí, perdona. Sí, no, que te iba a decir curioso que se haya vuelto de un panadero, ¿no? Líder de milicia. Sí, totalmente. Entonces, la verdad que llama la atención Llama esta la historia. atención. En cualquier caso, estaremos pendientes a lo que sucede en Trípoli. Veremos si el gobierno puede hacer algo con la situación y luego veremos también si no aprovecha el general Haftar, con quien ahora hay una tregua, ¿no? con el gobierno de Trípoli, pero veremos si no aprovecha el río revuelto para iniciar una nueva ofensiva e intentar tomar el poder. Recordemos también que cuando Rusia se va de Siria, lo que trata es de establecer en Libia una nueva base en el Mediterráneo en territorio controlado por el general Haftar. Por tanto, ojito aquí y veremos también si Turquía no ayuda también al gobierno de Trípoli, que hasta ahora ha sido su gran valedor. De hecho, cuando el general Haftar está a punto de tomar Trípoli, quien sale en ayuda del gobierno de Trípoli es precisamente Turquía, con bombardeos que hacen retirarse al general Haftar de la zona. Así que, bueno, ahí queda eso, todo el tema.
Sobre Libia, insisto, seguiremos informando por si evolucionan los acontecimientos. Y ahora vámonos al tema del vuelo MH17. Para el que no se acuerde, es un vuelo que se derribó, que derribaron. Al principio no se sabía quién, pero fue en territorio prorruso, en territorio del Donbass, y desde un principio, se echó la culpa a los rebeldes prorrusos que podían haber recibido material antiaéreo por parte de Rusia. Rusia lo negó, el aparato propagandístico de Rusia señaló a Ucrania, pero luego, posteriormente, una investigación neerlandesa, porque muchos de los muertos venían de un vuelo de Países Bajos, dictaminó que no, que realmente había sido las milicias prorrusas del Donbass con armamento suministrado por Rusia. Pero es que ahora se ha pronunciado un organismo de la ONU que ha hecho una investigación y nos ha traído la noticia que contamos ahora. Así es, Borja. Después de más de 10 años, una agencia de la ONU ha dicho oficialmente que Rusia fue responsable del derribo del vuelo MH17, un avión de Malaysia Airlines que fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba el este de Ucrania en 2014. En ese accidente murieron las 298 personas que iban a bordo y fue una tragedia enorme. Lo que ha concluido esta investigación es que el avión fue derribado por un misil lanzado desde una zona controlada por rebeldes prorrusos y que ese misil había sido suministrado por Rusia. Es la primera vez que, en este caso, una institución de la ONU lo dice tan claramente. Sí, y esto responde a las quejas de países como Australia y los ya mencionados Países Bajos, que perdieron a muchos ciudadanos en el accidente y llevaban ya años exigiendo justicia. De hecho, por eso vimos, o estamos viendo cómo Países Bajos se ha involucrado mucho en la ayuda a Ucrania, porque en cierto modo es su manera de vengarse de Rusia. Recordemos, de hecho, que Países Bajos fue clave a la hora de conseguir proyectiles de artillería para Ucrania y también a la hora de hacer esa coalición internacional para dotar de F-16 a la Fuerza Aérea ucraniana. Más de eso, sobre lo que decía David, ahora lo que piden, tanto Australia como Países Bajos, es que Rusia acepte su responsabilidad y pague las compensaciones pertinentes a las familias de las víctimas, pero el tema es que Rusia niega haber tenido nada que ver con esto, aunque esté más que demostrado, y dice que todo esto es una decisión política, así que se ha negado a colaborar con la justicia, incluso después de que el tribunal en Países Bajos ya condenara a cadena perpetua a 3 personas, entre las que figuran 2 rusos y un ucraniano, por su implicación en el ataque. Al final, Rusia desde un inicio ha evitado cooperar con los tribunales internacionales e incluso llegó a ignorar la sentencia de este tribunal neerlandés, que, como decíamos, en 2022 ya había dictaminado que Rusia era culpable. Sí, este informe igual no cambia de inmediato la posición de Rusia, ni va a traer automáticamente justicia, ¿no? Pero sí que marca un hito importante, que es que representa un respaldo institucional a años de pruebas y de testimonios y lanza un mensaje que, aunque pase el tiempo, pues oye, las tragedias no se deberían de quedar enterradas y sobre todo si aún queda verdad por esclarecer, ¿no? Efectivamente, en fin. Bueno, yo me acuerdo porque cuando fue el derribo del MH14, ¿es, no? MH17. 17, del MH17. Recuerdo a todos los palmeros del régimen de Moscú diciendo realmente no se sabe quién ha sido, todo indica que ha sido Ucrania, cuando claramente no había sido Rusia, y así es como funciona la desinformación y la propaganda. Bueno, vámonos a Arabia Saudí, Oriente Medio, porque Trump acaba de llegar a suelo saudí. Por cierto, un Trump que se lleva muy bien con las monarquías del Golfo Pérsico, parece que se entienden, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de eso. Sí, ¿no? Sí. De aviones también, ¿no? De aviones también, vale. Sí. Bueno, Donald Trump ha comenzado una gira por Oriente Próximo con una primera parada en Arabia Saudí. Y no se trata solo de un viaje diplomático cualquiera. El expresidente de Estados Unidos ha aterrizado con la clara intención de cerrar acuerdos económicos bastante importantes, buscando reforzar pues, los lazos con una de las regiones más influyentes en el ámbito energético y financiero del mundo. Sí, la recepción en Arabia Saudí fue una coreografía, como le han recibido a Donald Trump, diseñada un poco para impresionar, ¿no? Para agasajar al magnate norteamericano, que yo creo que eso le gusta mucho. Vimos a los cazas F-15 escoltando al Air Force One, al príncipe heredero Mohammed bin Salman esperando personalmente al pie del avión, y un despliegue de lujo con tronos,
la sala, el famoso té que se toman siempre, ¿no? Al bajar del avión en el aeropuerto de Riyadh. Y bueno, al final lo que buscan es reposicionar a Arabia Saudí, ¿no? Como un socio dispuesto a colaborar con Estados Unidos después de que, bueno, hayan... Los años anteriores, es verdad que Arabia Saudí con la administración Biden nunca se llegó a entender del todo y la verdad que estaban las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos bastante deterioradas. No sé. Sí, este tipo de viajes tiene una particularidad que es que suelen estar rodeados, ¿no? de gestos simbólicos así muy grandes, pero en este caso, pues como decíamos, todo apunta a que hay mucho más en juego y es que Arabia Saudí, como principal productor de petróleo y aliado clave en la región, representa una oportunidad de oro para Estados Unidos. Trump, que conste que literalmente dijo, iré si ponen $1 billón. Y los saudíes, pues oye, fieles a su estilo, pues al final se lo han tomado al pie de la letra, ¿no? Durante su estancia se espera que se discutan contratos millonarios en sectores como defensa, energía e infraestructuras. Se hablaba de $100.000 millones que tenía Arabia Saudí preparada para gastarse en defensa. Y la mayor parte de ello en armamento norteamericano. Por tanto, ojo que aquí pueden salir cositas y recordemos que ahora mismo la industria de defensa estadounidense no lo está pasando del todo bien, mientras que la industria de defensa europea está volando gracias a los programas de rearme, pues los Lockheed Martin, Northrop, RTX, todas estas en bolsa, la verdad que están pasando sin pena ni gloria desde hace ya años. Bueno, la visita también tiene un trasfondo político, la visita de Trump a Arabia Saudí, que es estrechar las relaciones con los gobiernos árabes suníes frente a la influencia creciente de Irán, que, bueno, siempre ha sido un punto delicado, ¿no? En la geopolítica regional. ¿Podemos decir que influencia creciente todavía o ya decreciente de Irán, aunque lo sigan bueno, intentando? es una buena apreciación, David. Es verdad que Irán, con su eje de resistencia, ha tenido años muy verdes o muy rojos, como lo quieras ver, ¿no? En Oriente Medio, pero bueno, es verdad que desde el 7 de octubre del año 2023, momento en el que Hamás inicia su ataque contra objetivos israelíes, pues lo que hace es empezar a perder un poco, ¿no? Se le empieza a poner cuesta arriba. Sí, se le empieza a poner cuesta arriba y eso se ha visto muy bien precisamente en el cambio de gobierno de Siria, ¿no? Como Irán no fue capaz de defender a su aliado Bashar al-Assad. Bueno, ya no sé qué te estaba contando. Bueno, nada, simplemente que la visita de Trump a Arabia Saudí y el agasajo saudí es una declaración de intenciones sobre cómo se entiende, ¿no? La política internacional en la región. Y bueno, como entiende también Trump esas relaciones diplomáticas, que lo ve más como un juego de negocios que como realmente una forma de incrementar la influencia política de Estados Unidos en Oriente Medio. Totalmente. Una curiosidad es que Trump eligió a Arabia Saudí como primera parada de la primera gira internacional como presidente en 2017. Y bueno, repetir ese gesto yo creo que también como que refuerza un poco, ¿no? Una imagen ahí de continuidad y firmeza en este tema, en este apartado de su política exterior. Sí, ahora hay que ver cómo compiten el resto de petromonarquías, porque Emiratos Árabes ya ha respondido con un paquete de $1.400 millones en contratos a 10 años y aún queda por ver qué tiene que decir un rival de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí, sobre todo, que es Qatar, ¿no? Entonces están todos ahí. Bueno, a ver cómo nos ganamos el favor, claro, del magnate. ¿Y quién no está muy contento con esto? ¿O dónde no está gustando tanto esto? Pues evidentemente en Israel, ¿no? Porque al final Netanyahu está siendo un poco, ¿cómo se diría?, gosteado, ¿no? Con todo esto. Últimamente hay de hecho bastante beef entre Trump y Netanyahu. Netanyahu ha dicho que que Israel tiene que estar preparada para desindependizarse del armamento estadounidense, y Trump se filtró el otro día que no quería saber nada más de Netanyahu, que se sentía manipulado y que no hay cosa que más odie que le tomen por tonto. Así que... Qué rápidas son las relaciones personales de Donald Trump. Esto cambia enseguida. Cada día se olvida de los que fueron sus amigos. Es tremendo. Bueno, ¿nos vamos a Estambul? Venga, vamos a Estambul. El que no va es Vladimir Putin. Bueno, cuéntanos un poco esto. Sí, Putin ha decidido no asistir a la cumbre de Estambul. Habíamos hablado ya de ella, la reunión que se da el 15 de mayo, que el 15 de mayo es... Siempre tenemos este problema con la... Hoy estamos a 14 o a 13. O sea, pasado mañana, ¿no? Exacto. Bueno, el 15 de mayo. El jueves era.
El jueves. Pasado mañana. Sí. Esta reunión prometía ser clave en el intento de acercar posiciones sobre la guerra en Ucrania, pero, bueno, la ausencia de Putin no es fruto del azar ni de un cambio de agenda tampoco de último minuto. Es una jugada que yo creo que está bastante pensada, ¿no? Sí, aunque Rusia fue realmente la que originalmente impulsó el diálogo, ahora el Kremlin es como que desacredita un poco el encuentro, ¿no? Tachándolo de teatro político. ¿Y por qué? Bueno, pues porque según Putin, la presencia confirmada de Zelensky y el interés expresado por Trump convierten la cumbre pues como en una especie de plataforma para que Occidente imponga su relato, ¿no? De hecho, yo creo que Putin no se esperaba las declaraciones el otro día de Zelensky anunciando unilateralmente un alto el fuego de 30 días. Así que bueno, esto para Moscú parece inaceptable. Putin prefiere no exponerse a una situación donde podría parecer aislado o, peor aún, incluso acorralado, ¿no? Claro, al ausentarse, pues acaba evitando ese riesgo y además al mismo tiempo también refuerza una imagen interna de fortaleza, ¿no? Como Rusia no se va a plegar ni va a participar en montajes donde otros dictan las reglas, ¿no? Que es lo que ellos piensan. Es una estrategia clara, no negociar todavía, sino ganar más tiempo. Y así, mientras, pues que Zelensky insiste en un alto el fuego como un paso previo y lógico al diálogo, pues Putin condiciona cualquier negociación a que se reconozcan las demandas originales de Rusia, que no son pocas. Que Occidente deje de apoyar a Ucrania, que el país quede desarmado y que se forme un gobierno afín a Moscú. Claro, y también, no sé, ¿qué más quiere? O sea, una casa en Torrevieja también, es que es tremendo. Bueno, como si no fuera suficiente, ¿no? Con la tensión política, el ambiente se enturbia todavía más con las acusaciones falsas y la propaganda, ¿no? El último episodio ha sido un vídeo manipulado que pretendía vincular a líderes europeos con drogas. Bueno, realmente no es que fuera un vídeo manipulado, o bueno, sí, ¿no? Realmente era... Se manipula la información. Que Eso es, porque aparece un pañuelo de los mocos y ha salido, ¿no? La propaganda rusa a decir que era droga. Sí. Que de Macron o de Zelensky, ¿no? De Macron creo que era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, incluso ha tenido que salir el gobierno francés a hablar, ¿no? Y a desmentir esto. La verdad que, bueno, está la cosa complicada. Hay mucha guerra sucia en la propaganda política a día de hoy. Y bueno, esto era por la parte de geopolítica. Ya estamos, David. Nos toca irnos al rincón del tiburón, que tenemos que hablar, como decíamos, de la industria de defensa. Así que venga, vamos. Rincón del tiburón. Empezamos con el rincón del tiburón. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de la industria de defensa porque tenemos que empezar por la resaca que han dejado los combates entre Pakistán e India, y eso ha impactado directamente a dos compañías en bolsa de manera dispar. Sí, como bien dices, en los últimos días han ocurrido pues todos estos incidentes que hemos ido contando aquí entre dos potencias rivales que han tenido estas tensiones en Cachemira, y en este contexto los aviones de combate pues han sido protagonistas de maniobras y posibles enfrentamientos que, aunque no se han detallado del todo, pues sí que han tenido un impacto muy claro, ¿no? Como decíamos en los mercados. Por un lado, India utiliza los cazas Rafale, fabricados por la empresa francesa Dassault Aviation. El francés, tío, muy bien. Me cuesta, me cuesta. Pues me ha gustado sí. como lo has dicho. Vale. Por otro, tenemos a Pakistán, que opera con los J-10C, que son cazas fabricados por la empresa china Avic Chengdu Aircraft, ¿vale? Pues bien. Muy bien también la pronunciación china. Vale, entonces, ¿pero por qué contamos esto? Porque realmente parece, ¿no?, en el relato que ha trascendido a la opinión pública, que los aviones chinos han quedado por encima de los aviones franceses. Así que, bueno, en apenas 5 días las acciones de Dassault han caído casi un 10%, mientras que las acciones de Avic Chengdu han subido más de un 60% en apenas 5 días. Esa diferencia tan grande en bolsa sugiere que los inversores están reaccionando a cómo se percibe, ¿no?, el desempeño de estos aviones en esta situación de guerra. Así que, bueno, muy bien por parte de los aviones chinos, que por cierto no estaban muy probados en combate hasta ahora. La verdad que pocas veces habíamos visto operar a los aviones chinos, y pocas o casi ninguna verles ya directamente en un combate aéreo contra aviones occidentales. Así que sorpresa positiva por parte de la aviación china.
No sé si quieres comentar algo más de Bueno, esto. aunque no hay datos públicos concluyentes, los analistas interpretan que los J-10C habrían tenido un desempeño más favorable que los Rafale, o al menos que su imagen de eficacia pues ha salido reforzada frente a la de los aviones indios. Y bueno, pues esto no influye únicamente en lo militar, sino también en lo comercial, porque muchos países observan Claro. este Sí, tipo o sea, de incidentes. ahora básicamente lo que dicen muchos países, oye, igual Claro. no me compro los Rafale, Igual no me vienen bien ahora. me ¿no? voy a comprar los chinos, que no solo son más baratos, sino que encima son capaces de derribar. Entonces, bueno, oye, pues bien, es el mercado, amigo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, vámonos ahora a la otra gran noticia de la industria de defensa, que es un intento de colaboración entre la empresa española de defensa Indra, la mayor empresa de defensa española, y Rheinmetall, la mayor empresa de defensa europea, en este caso alemana, de la que hemos hablado mucho aquí, Sí. y la cual desde el principio de la guerra de Ucrania se ha multiplicado por 12 veces, creo, en bolsa. Madre mía. ¿Quién la Una tuviera? locura. Bueno, ¿comentamos? ¿Qué has dicho? He dicho, ¿quién la tuviera? Rheinmetall. Bueno. Bueno, cuéntame un poco. Indra, una de las principales empresas tecnológicas de España, se ha aliado con Rheinmetall, una compañía alemana, como ya hemos dicho, especializada en defensa, para trabajar juntas en el desarrollo de vehículos blindados. No podemos decir, me he reído, pero hemos dicho muchas veces, yo en entrevistas en Memorias de Tiburón aquí, he hablado mucho de Rheinmetall, así que no podéis decir que no estabais avisados ¿De qué? de qué? su posible buen desempeño en bolsa. Podemos... Continúa, por favor. Vale. Como decía, esta alianza no es casualidad. Ambas están en plena carrera por quedarse con Iveco Defence Vehicles, la división militar de la empresa italiana Iveco, que fabrica camiones y vehículos blindados para ejércitos. La noticia se hizo pública durante una feria de defensa en Madrid y tiene un trasfondo interesante. Aunque Indra y Rheinmetall compiten por comprar Iveco Defence, han decidido colaborar en otros proyectos para fortalecerse en el mercado europeo de defensa. Es decir, rivales en un tema, pero socios en otro. ¿Y por qué es importante esta jugada? Bueno, porque el negocio de los vehículos militares está creciendo muchísimo, sobre todo en Europa, donde muchos países, incluido España, están aumentando su gasto en defensa por la situación internacional. El gobierno español, de hecho, tiene previsto invertir más de 10.000 millones de euros este año en defensa, y empresas como Indra quieren estar bien posicionadas para aprovechar estas inversiones. Han olido dinerito y no se lo quieren perder. Además, Indra también está hablando con Patria, una empresa finlandesa con la que ya ha trabajado antes para posibles proyectos futuros. Todo esto muestra que Indra no quiere quedarse como una simple proveedora de tecnología, sino también convertirse en una pieza clave de la industria militar europea, fabricando tanto la tecnología como los vehículos. Y con esto, David, llegamos al final de las noticias de hoy. Creo que han estado bien, completas. Pero Me lo que va a gusta- estar bien... Lo que va a estar Lo bien. que va a estar bien es ojo, el sinvergüenza del día hoy. sí, me gusta, te iba a decir, que hayamos hablado de Libia. Porque hablamos poco, ¿verdad? Porque hablamos, bueno, por hablar de más países, que parece como que siempre hablamos un poco de los mismos, y de vez en cuando, pues mira, todo lo que ha pasado ahora en Pakistán, también nos ha sacado un poco del foco, Bueno, la parte de Libia también nos ha sacado un poco de lo de siempre, de China, de Ucrania, de O tal. sea, nos fuerzan Es que mucho a a mí- hablar el señor Naranja de Estados Unidos. ¿Es verdad? Porque, bueno, al final es una potencia mundial. Y de China, que por mucho que tú dices que no hablamos de China, hablamos todos Hablamos los días bastante, de China. sí, Esto la es verdad, una yo mentira, ya estoy, ¿no? estoy más contento con ese tema. No, eso no es así. Y luego, Bueno. ¿qué? La gente de Memorias de Pez. Que se tienen que ir a la pecera. A la pecera. A la pecera de memorias. Ahí ver, tenéis el link completo, porque es que aparte, hoy tenemos un sinvergüenza del día. ¿Sabes que bueno, luego lo voy a repetir otra vez, pero por si acaso para la gente que se vaya, que no se tendría que ir nadie, que sigan, porque la sección va a estar muy chula, pero es la primera vez que un sinvergüenza del día repite. Ha repetido. Ha repetido. Pero es que un merece- sinvergüenza ilustre. Es que es meritorio. Vale, bueno, vamos al lío, que nos liamos mucho aquí.